El patio de subastas olía a madera vieja, heno y tristeza. El sol caía implacable sobre una multitud demasiado silenciosa para ser tan grande, con los ojos cargados de una culpa que nadie se atrevía a nombrar. En el centro, de pie, había 3 niños pequeños, delgados, inmóviles. Llevaban sacos de arpillera cubriéndoles la cabeza, cada uno marcado con un número. Número 17. Number 18. Number 19. Sin nombres. Sin voces. Solo propiedad, esperando ser reclamada o rechazada. Margaret Hayes observaba desde el borde de la multitud, con los dedos temblando alrededor de su bolso de mano. 62 años, recientemente viuda, sin hijos. Los últimos 5 años los había vivido en una casa demasiado grande y silenciosa. Su esposo, George, había muerto tranquilo en su sueño, dejando memorias, crucigramas sin terminar y un jardín que florecía para nadie. No había ido a la subasta para comprar a nadie. Se dijo a sí misma que solo estaba curiosa. Que algo en ese anuncio del periódico, escondido entre ofertas de autos y ganado, le había tirado del pecho como un recuerdo olvidado. 3 hermanos, rescatados de las minas. Identidades desconocidas. Sin familiares conocidos. Serán subastados para cubrir los costos de su cuidado. Las palabras le parecían frías, vacías, crueles. Pero aún así, fue. El subastador, un hombre alto y huesudo con una voz aceitosa, ofrecía los precios como si vendiera animales. 3 niños, juntos o por separado. Fuertes, obedientes, útiles. ¿Quién da más? Comenzamos con $25 por los 3. Nadie levantó la mano. Margaret miró a su alrededor. Esperaba duda, pero no ese silencio. Un silencio que decía que esos niños, con rostros ocultos, pasados borrados, no valían el riesgo, ni el esfuerzo. 3 vidas, descartadas como juguetes rotos. 20. 10, insistía el subastador. 5. Vamos, ahora. Aún nada. El niño más pequeño comenzó a tambalearse, apenas logrando mantenerse en pie. El corazón de Margaret se apretó. Dio un paso adelante y dijo con voz firme, «Ofrezco $3». La multitud se volvió. Alguien se burló en voz baja. El subastador se encogió de hombros. 3, entonces. Margaret no vaciló al firmar el papel. Su nombre, la fecha, y la palabra tutora. Nadie aplaudió. Nadie la felicitó. Solo una anciana alejándose con 3 niños que no conocía, cuyos rostros no había visto, cuyas voces no había escuchado. Los llevó a casa en la vieja camioneta de su esposo. Los niños se sentaron en silencio en el asiento trasero, aún con los sacos puestos. Intentó convencerlos de que se los quitaran, pero se negaron. Por miedo, por costumbre, por vergüenza, no lo sabía. Cuando llegaron a su humilde granja, entre colinas barridas por el viento y campos de trigo dorado, los guió al interior con manos suaves. «No estoy aquí para hacerles daño», dijo arrodillada. «No me deben nada. No son propiedad. Ahora están en casa. Y no tienen que usar esos sacos nunca más». El niño del medio se estremeció. Margaret se puso de pie, conteniendo las lágrimas. «Hay sopa en la estufa. Y pan. Lo hice esta mañana. Si quieren». Dejó la luz de la cocina encendida y subió las escaleras, dándoles espacio, dándoles tiempo. 1 hora después, oyó las cucharas golpeando los tazones. Esa noche lloró en silencio sobre su almohada. Pasaron los días. Los niños se movían por la casa como sombras, siempre juntos, siempre callados. Ella intentaba hablarles con dulzura, con paciencia. Les leía cuentos, cocinaba comidas calientes, incluso tocó la vieja armónica de George, desafinada pero con cariño. No hablaban. No se quitaban los sacos. Pero comenzaron a sentarse más cerca de ella en la mesa. Empezaron a doblar sus mantas por la mañana. Uno de ellos, el mayor, dibujaba figuras con palitos en la tierra cerca del jardín. Empezó a llamarles por apodos. Alto, pajarito, medíito. Nunca respondían. Pero tampoco se iban.
Entonces llegó la tormenta. Una noche, una tormenta de primavera estalló de repente, rompiendo ramas y sacudiendo las ventanas. El viento aullaba como un espíritu, y la electricidad se fue. Margaret encendió velas y llamó suavemente a los niños. No tengan miedo. Solo es el viento haciendo teatro. Entonces, una voz susurró detrás de ella, tan tenue que pensó haberla imaginado. Margaret. Se giró. La niña más pequeña se había quitado el saco. Una niña diminuta con cabello castaño enredado, ojos demasiado grandes para su rostro, la miraba. Tenía lágrimas en las mejillas. Pero sonreía. ¿Tú sabes mi nombre?, preguntó Margaret, con la voz quebrada. La niña asintió lentamente. Mi mamá lo decía. Dormida. Antes de que nos llevaran. Ella decía. Busca a Margaret. Es buena. Te cuidara. Margaret cayó de rodillas. Tu mama, quien era? La niña dudó. Anna Carter. Trabajaba en los jardines. Tenía flores en su delantal. El nombre la golpeó como un soplo de viento lleno de campanas. Anna. La hija del jardinero. Había trabajado con Margaret y George hacía 20 años. Una chica dulce, callada, con una risa como luz de sol. Un día desapareció, sin despedirse. Margaret pensó que se había ido a la ciudad. Pero había sido llevada, arrastrada a una vida de pobreza y silencio. Y estos niños, eran sus hijos. Oh, Anna, susurró Margaret, abrazando a la niña con fuerza, meciéndola. Me en contrast. A la mañana siguiente, los tres se habían quitado los sacos. El del medio era un niño de mirada profunda y silenciosa, pero cortés. Le ayudó a cortar verdura. La mayor era una niña, alta, delgada, vigilante, que reparó una tubería sin que nadie se lo pidiera. No necesitaban que les dijeran qué hacer. Habían vivido para sobrevivir. Ahora aprendían a vivir. Margaret los inscribió en la escuela. Compró ropa que les quedara bien. Colgó dibujos en el refrigerador y llenó sus cuartos con libros usados y mantas tejidas a mano. Pero la transformación más bella no fue lo que hacían, sino en quienes se estaban convirtiendo. El niño, Maike, comenzó a tararear mientras limpiaba. Un día, lo vio bailar bajo la lluvia. La mayor, Ruth, empezó a ayudar a sus hermanos con las tareas y a escribir poesía en su cuaderno. Y la más pequeña, Eliza, la que dijo su nombre, nunca dejó de tomarle la mano. Pasaron los meses. Una tarde, bajo un cielo dorado, Margaret observaba cómo los tres corrían por el campo, riendo, felices. Sentada en el porche, envuelta en la manta de George, tomaba té y se limpiaba discretamente las lágrimas. Un reportero local fue a visitarla, habiendo oído hablar de la viuda que compró a 3 huérfanos. Le preguntó por qué lo hizo. Margaret sonrió. No los compré, dijo. Los rescaté. Pero ellos también me rescataron a mí. Un año después, en un día fresco de otoño, la adopción se volvió oficial. Tomaron su apellido. Ella tomó sus corazones. Y la casa que antes retumbaba con silencio ahora se llenaba de alegría, caos, historias y esperanza. Epílogo. La bondad nunca se desperdicia. En algún lugar tranquilo, un solo acto de amor puede florecer en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Margaret Hayes no buscaba una familia. Creía que su historia había terminado. Pero la vida le tenía un último capítulo. Y comenzó el día en que una niña dijo su nombre.